realmente valoramos mucho la preocupación y el interés que, como se ha dicho, es claro, representa al conjunto de los emprendimientos españoles en el Uruguay y que son parte sustancial de nuestra vida productiva, laboral, económica, y cada día eso aparece más firme en relaciones bilaterales que son extremadamente fuertes, fraternas, de una enorme y profunda relación histórica, cultural, en fin, de todo tipo, que se expresa muy bien en la presencia del embajador de España y de su equipo de trabajo, y que quiero decir que esa sensación de cercanía y de cordialidad y de diálogo entre la embajada y el ministerio es recíproca. Nosotros también hemos sentido siempre, desde el tiempo que nos ha tocado estar acá, siempre la misma actitud de proximidad, de apoyo, de diálogo. Tuvimos el año pasado la presencia de la ministra de Trabajo en el Uruguay, estuvo allá en el Ministerio de Trabajo junto con el embajador. Quiero decir que me acompaña la directora general del Ministerio, la doctora Valentina Arlegui, y sin más, yo les diría, mi idea es contarles, hacer una suerte de rendición de cuentas de lo que tiene que ver con las dimensiones que abarca este ministerio, transcurridos poco más de 3 años y medio de gestión de este gobierno. Parece que está bueno hacer una puesta al día. Para ello, lo primero que hay que decir es que este gobierno ha vivido en un contexto marcado por una sucesión de hechos adversos que no tienen que ver con decisiones propias, sino que efectivamente nos han caído como variables independientes con las que hemos tenido que lidiar. La primera ocurrió 12 días después de haber asumido el gobierno, que fue la emergencia sanitaria, la pandemia, el impacto del coronavirus en nuestro país, que por suerte hoy lo miramos y lo sentimos como muy lejos, pero fue hace muy poco tiempo y en realidad tuvo un impacto muy significativo en todas las dimensiones, pero también en la dimensión laboral. En segundo lugar, el episodio que ocurre a partir de febrero del 22 con la invasión de Rusia a Ucrania y que genera un cambio radical en el orden mundial, impactando particularmente en la inflación de los precios de bienes y de servicios, pero sobre todo de algunos bienes que significaron un reto adicional para el Uruguay en cuanto a cómo encarar esa nueva circunstancia internacional que tuvo un impacto en precios y por lo tanto también en la relación entre precios y salarios. En tercer lugar, una sequía histórica que es resultado de este cambio climático que cada vez es más evidente y que ha afectado al Uruguay de una manera que es la más fuerte por lo menos en 70 y quizás en 100 años. Y en definitiva también el impacto que en los últimos tiempos ha tenido las peculiares condiciones que tenemos de competitividad con Argentina, la relación de precios, la relación cambiaria, que ha generado impactos todavía muy visibles en el mundo productivo uruguayo, en el empleo, en las condiciones no solo ya de la frontera con Argentina, sino en el conjunto del país por el impacto indirecto generado. O sea que esto corresponde decirlo porque es el marco en el que hemos estado transitando el actual gobierno. Entonces, dentro de ese contexto, digamos, registrar cómo ha evolucionado la dimensión del empleo, del salario, de la protección laboral y de la reforma de la seguridad social. Entre el año 2017 y el 2019, o sea, los 3 años previos a este periodo de gobierno, se habían perdido unos 50.000 puestos de trabajo. Había un escenario que venía en un proceso de crisis del empleo, lento, gradual, pero progresivo y permanente. Y
durante la pandemia, en el primer año, en el 2020, se perdieron 60.000 puestos de trabajo más. O sea que entre 2017 y 2020 el Uruguay había caído en 110.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es la realidad actual? Entre el 21, el 22 y lo que va del 23 hemos recuperado los 110.000 puestos de trabajo e incluso seguimos registrando aumento de la tasa de empleo mes a mes. O sea que la recuperación ha sido completa, rápida. Yo me acuerdo que en un momento medimos cuáles eran los indicadores de empleo en algunos países de América Latina y también de Europa en febrero del 20 y en noviembre del 21, y la verdad que nos quedamos muy contentos porque la recuperación del Uruguay con respecto a los datos de febrero del 20 era de las más altas, de las más rápidas de todo el mundo, comparado con países de la OCDE y países de América Latina. De hecho, hoy en día todos los indicadores de empleo están por encima de los que existían cuando asumimos el gobierno. Incluso hay que ir al año 2017 para encontrar resultados similares en todas las tasas que refieren a las formas que tenemos para medir el empleo. La tasa de actividad es la más alta desde 2016. O sea, en el 2016 había en el mercado de trabajo un número similar al que tenemos hoy, que obviamente venía en bajada desde el 2016 en adelante y luego hemos ido recuperando. Estamos en una tasa de actividad del orden del 63,8%. La tasa de empleo, es decir, la cantidad de personas ocupadas, en el primer semestre de este año alcanzó el 57,6%, que también es la cifra más alta desde el 2017. La tasa de desempleo en el año 2023 está ubicada promedio en el entorno del 8%. El 8% es un punto menos que el 8,9% que el que teníamos promedio en 2019, es decir, el año previo a asumir el gobierno. Y hay que recordar que la tasa de desempleo de febrero del 20 ya había llegado al 10,5%. Ahora estamos en el entorno del 8%. Algunos dicen, bueno, se han mejorado los datos de empleo, pero el empleo es más precario. Bueno, los datos que tenemos no coinciden con esa apreciación, porque además de tener tasas de empleo en crecimiento, tasa de actividad en crecimiento y una tasa de desempleo en los niveles que estaba, el subempleo sigue estando en un nivel que es un indicador de precariedad, es decir, gente que declara que trabaja menos de lo que querría, que trabaja menos horas de las que querría, sigue estando oscilando entre el 8 y el 9%, y también se ha reducido el número de trabajadores informales en términos porcentuales. Nosotros teníamos una tasa de informalidad del orden del 25% y hoy, el último dato es 22, estuvimos en 20, 21, ahora estamos entre el 21 y el 22, sigue siendo una tasa de informalidad menor que la que teníamos previo a la pandemia. Y eso es calidad de empleo, porque empleo formal implica aporte a la seguridad social, implica subsidio por seguro de desempleo, en definitiva, más personas trabajando y más personas cubiertas con derechos protegidos. Ese es el saldo que tenemos hoy en esta materia, y el otro indicador que tenemos, que es el seguro de paro, que cuando empezó la pandemia tuvimos récord. Nosotros pasamos un promedio de 47.000 trabajadores en seguro de paro en el 2019 a tener en abril y mayo del 20 en cada mes 180.000 trabajadores en seguro de paro, de golpe, así. Y hoy estamos entre 40 y 44.000, estable. Yo diría que estas cifras también son mejores que las del 2019. O sea que, sin duda, que estos datos son positivos. Yo siempre digo no satisfactorios, en el sentido de que uno no debe sentirse satisfecho. Tenemos desafíos en materia de empleo que hay que seguir trabajando, pero hay que tener en cuenta que estos datos de empleo se logran en momentos en donde toda la zona del litoral está fuertemente afectada por el efecto argentino. O sea que uno podría decir, bueno, ¿se imaginan si no tuviéramos ese impacto regional, inmediato y tan
tan extraordinario, seguramente los números serían todavía mejor. Por otro lado, nos preocupan algunos problemas de accesibilidad al empleo. Tenemos un problema de brecha de género, que es histórico, que es cierto que en el Uruguay esa brecha de género ha ido reduciéndose, pero sigue siendo un desafío. Seguimos teniendo tasas de desempleo más altas entre las mujeres que entre los hombres. Tenemos problemas salariales, de diferencia de nivel salarial para igual responsabilidad. Tenemos ahí un desafío muy grande que hay que seguir trabajando en la construcción de políticas de equidad de género. También tenemos un gran problema, yo diría mayor todavía, con el empleo de jóvenes. Los jóvenes tienen una tasa de desempleo que es el triple de la tasa de desempleo nacional. O sea que si yo dije que el promedio es 8, entre los jóvenes es 24. Es una tasa extremadamente elevada, no es de ahora, no es de la pandemia, es histórica. Me acuerdo de la primera ley de empleo juvenil, es de los años 90, o sea que ya el problema era un problema detectado. Yo creo que hay que trabajar muy fuerte en la búsqueda de la incorporación de jóvenes. Nosotros aprobamos una nueva ley de promoción del empleo para sectores vulnerables. No estamos conformes con el grado en que se ha utilizado, nos hubiera gustado que se utilizara más. Son subsidios para los empleadores que contratan jóvenes, que contratan mujeres, que contratan mayores de 45 años o que contratan personas con discapacidad. Acabamos de incorporar en la Ley de Rendición de Cuentas la extensión de un programa exitoso en el sector público que yo estudio y trabajo, o sea, para muchachos de 16 a 20 años, que simultáneamente tienen que seguir estudiando y al mismo tiempo trabajar part-time. Vamos a ver qué respuesta tenemos en el sector privado, pero nos parece que son de las cosas que hay que empujar para ver si recuperamos o mejoramos esa situación que tenemos de afectación del ingreso al mercado laboral de los chiquilines, de los más jóvenes. En materia de salarios, los datos de julio de este año, o sea, los actuales, muestran un incremento del salario real de un 4% en el último tiempo, y eso se ubica por encima del promedio de febrero del 20 y del promedio de 2019. Para decirlo más claro, cuando nosotros asumimos vino la pandemia y firmamos un acuerdo en el Consejo Superior Tripartito entre trabajadores, empresarios y gobierno, por el que acordamos que si la economía caía, iba a haber una caída del salario real. La economía cayó y tal cual habíamos acordado, hubo una caída del salario real que se registró en el entorno de un promedio del 4% en julio del 21, es decir, cuando terminó el primer periodo de negociación colectiva de este gobierno, un periodo de un año corto por la incertidumbre que teníamos en ese momento. Sin embargo, también habíamos comprometido como gobierno que en la medida que la economía recuperara el crecimiento se iba a recuperar el poder adquisitivo del salario. Y hoy justamente lo que está pasando es eso, es decir, hoy ya tenemos un nivel del poder adquisitivo promedio del salario que es similar al año previo a la pandemia. Es decir, el gobierno se comprometió con la recuperación salarial y hoy podemos decir con orgullo que hemos cumplido con ese objetivo. Pero además, la 10ª ronda de Consejo de Salarios, la que se está produciendo en estos meses, que dicho sea de paso ya ha logrado un avance del entorno de casi 2/3 de mesas entre las que firmaron y las que ya tienen acuerdo, aunque todavía no se hayan firmado las actas, o sea que va en un buen ritmo, por supuesto que no exento de conflictos y de picos y de dificultades, como ocurre en todas las rondas. Esa ronda de Consejo de Salarios está caracterizada por la inclusión de componentes que completan la recuperación del poder adquisitivo en cada una de las mesas de negociación. ¿Qué significa esto? Significa que no solo el promedio del poder adquisitivo del salario alcanzó el nivel prepandemia, sino que cada mesa, al finalizar los acuerdos, va a haber generado
un proceso que completa la recuperación salarial. Y esto realmente es muy significativo. Por supuesto que la tendencia a la baja de la inflación ha ayudado bastante a que el objetivo se cumpliera, pero también el hecho de que la economía haya tenido un buen crecimiento el año pasado. Este año va a ser bastante más modesto por impacto directo de la sequía, pero lo cierto es que nosotros podemos decir, hemos recuperado el empleo, hemos recuperado el poder adquisitivo del salario, y simplemente para tener una idea de las características de esa situación en Uruguay, algún dato comparado. El informe de OIT sobre el año 2022 decía que el salario promedio a nivel mundial en el 2022 se redujo 0,9%, el del mundo. En Uruguay, en el año 2022, crecimos un 1% el índice medio de salarios con respecto a la inflación. Y el informe de OCDE de 2022 y del primer trimestre del 23 dice que 31 de los 32 países de la OCDE perdieron poder adquisitivo del salario durante el 2022, y en el primer trimestre del 23 el promedio tiene una caída de 3,8%, mientras que en el Uruguay en el 2023 el salario siguió creciendo después del 2022. O sea, la verdad, nosotros desde el punto de vista del empleo y del salario sentimos que tenemos un escenario positivo después de una dificultad muy exigente que vivimos en los primeros años, pero también quiero decirlo, estamos cerca de llegar a un punto de inflexión. Yo les diría, si la economía uruguaya no genera saltos de productividad, no solo económica, también en particular laboral, hay un punto en que las dos variables se cruzan y no es posible seguir creciendo el empleo y seguir creciendo el salario si no hay una mejora de productividad. Y ese es el gran desafío que tenemos planteado. Eso mismo le pasó al Uruguay hace unos años. En el 2015, 2016, llegó a un punto en el que el salario real crecía, también crecía el empleo, pero a partir del 2016, en ese momento se ajustó por empleo. El salario real siguió creciendo, pero el empleo empezó a caer. Y si no tenemos, y por eso nosotros estamos promoviendo ahora un diálogo por la productividad entre los actores sociales y el gobierno, donde además queremos tener el aporte de la academia, de los expertos, porque nosotros sentimos que ahí está la clave de que podamos seguir en un círculo virtuoso de crecimiento salarial y de empleo. Para que las dos cosas concurran, tiene que haber una mejora de productividad. Y yo sé que eso es difícil, que no se hace de un día para el otro, que no se resuelve a nivel macro, que tiene aplicaciones y aterrizajes concretos en los sectores de actividad e incluso a nivel de cada empresa. Cada empresa probablemente tenga sus propios indicadores de productividad, pero hay que ponerse... las rondas salariales no son los momentos para discutir estas cosas. Por eso mismo, ahora que está terminando la 10ª ronda, nosotros creemos que, sabemos que eso quedará como legado para adelante, pero queremos instalar un ámbito de discusión y acuerdos en materia de mejora de la productividad para que el empleo y el salario puedan seguir teniendo una trayectoria positiva como ha sido en estos últimos 2 años. En materia de protección laboral, decirles que tenemos el orgullo, quiero dejar expresamente establecida la excusa del Inspector General de Trabajo, que siempre acude a estos eventos, el doctor Tomás Teijeiro, que está en el exterior esta semana, pero me pidió que transmitiera sus excusas. Porque, como es el Inspector General, y me estoy refiriendo a esto, tenemos el orgullo de decir que la Inspección General de Trabajo en estos años no ha hecho otra cosa que aumentar la cantidad de actuaciones inspectivas. Hoy, la Inspección General de Trabajo ha generado un número de empresas y trabajadores incluidos en esas empresas que son objeto de inspección mayor que el que había antes de este periodo de gobierno. Los números son mejores que el 19 y que el 18.
En el 20, a pesar de la pandemia, mejoramos la cantidad de inspecciones con respecto al 2019, pero en el 21 mejoramos con respecto al 20 y el 22 mejoramos con respecto al 21. Y eso habla también de calidad laboral, es decir, habla de protección de derechos y también, hay que decirlo, tenemos una reducción de la siniestralidad, que es un tema muy importante. La siniestralidad laboral se viene reduciendo acá no solo desde esta administración, sino desde antes. Tenemos datos de 2014 a 2021 con una reducción cercana al 30%. Y eso continuó ocurriendo, obviamente, durante la actual administración. Finalmente, la reforma de la seguridad social. Bueno, podríamos llevarnos mucho tiempo, pero quiero hacer una breve síntesis. Creo que primero era uno de los principales desafíos que todos los partidos reconocíamos en 2019. Al que le tocara gobernar, ese era uno de los temas centrales, dicho por los partidos políticos todos, particularmente el que ahora está en la oposición. Recuerdo al contador Astori como ministro de Economía en el periodo anterior, diciendo en 2017, al que le toque ganar en el 2020 va a tener que encarar esta reforma, y otras afirmaciones que no voy a seguir sumando. Bueno, nos tocó a nosotros y a pesar de la pandemia y a pesar de todas las dificultades, decidimos que había que encarar un tema que no es el tema de corto plazo, ni es un tema que uno sea demagógico con eso, ni genere votos, ¿no? Está claro. Es decir, son de las cosas que hay que hacer, a pesar de que justamente para mucha gente pueden ser motivo de que no le guste. Pero es mirar largo. Yo creo que un gobierno define su calidad cuando es capaz de pensar, como dice una vieja frase, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Y eso yo creo que es parte de lo que ha sido nuestra responsabilidad en estos años. Entonces, esta reforma había que hacerla, y la hicimos. Costó, fue difícil, fue larga, pero se logró. Y yo les diría, la clave de la necesidad es nuestra propia situación demográfica. El Uruguay tiene características demográficas propias de un país desarrollado, y eso son buenas cosas. Una, que vivimos más, cada vez vivimos más y en mejores condiciones, y eso habla bien de nuestro sistema de bienestar, de nuestras políticas sociales, particularmente de la atención de la salud. Y también tenemos pautas de modernización entre los más jóvenes, que tienen pautas de nupcialidad y paternidad y maternidad mucho más postergadas y por lo tanto con menor número de hijos. La suma de los dos elementos da un problema grave para la sostenibilidad del sistema de seguridad social, tal como lo teníamos antes de esta reforma. Lo que buscó esta reforma es darle sostenibilidad al sistema, es decir, aplanar el déficit, no eliminarlo, sí evitar que la curva ascendente de la cantidad que representa el gasto en previsión social dejara de crecer como de alguna manera venía haciéndolo, digamos, a resultado de lo cual podríamos llegar a tener un problema cada vez más grave que se comiera todos los recursos. Entonces, ese es un objetivo que se logró aplanar la curva. Bueno, ni hablemos si esta iniciativa plebiscitaria se llegara a prosperar, esto se destruye absolutamente. O sea, la curva se vuelve ya no vuelve a ser ascendente, vuelve a ser casi vertical, porque poner en la Constitución los 60 años, eliminar el ahorro individual, y aumentar el gasto por la vía de que la gente se puede jubilar ya no más tarde, sino a la misma edad, pero además aumentar el piso de las jubilaciones mínimas repentinamente, genera un impacto, y no lo digo yo, lo dicen economistas que además no son de la coalición, lo dicen con claridad economistas que saben que esto sería la debacle, pero ese es uno de los grandes temas que va a estar arriba de la mesa el año que viene, porque se echaría por tierra todo el esfuerzo que hemos generado para construir un sistema previsional
que además, y esto quiero decir, no solo es sostenible, sino que es una reforma que promueve la equidad. Yo esto lo quiero decir con fuerza porque se ha dicho mucho en contra de esto. Y la verdad, lo cierto es que esta es una reforma pensada en términos de mejorar la equidad. La equidad en tres sentidos. En primer lugar, porque levanta el piso de las jubilaciones mínimas. Hay un componente que se llama el complemento solidario que se incorpora en esta reforma y que asegura que el 50% de las jubilaciones, las de más abajo, van a aumentar cuando esté en plena vigencia el nuevo régimen por efecto del complemento solidario. Y eso está también reconocido por los técnicos, que efectivamente admiten que es así. Segundo, porque es un régimen que va a la convergencia de un régimen previsional común. El Uruguay tiene 6 subsistemas. El más grande por lejos es el Banco de Previsión Social, pero luego tiene 3 cajas paraestatales y 2 servicios de retiro. Cada uno con su regla de juego. Y como decía bien Rodolfo Saldain, que yo siempre lo cito porque es una frase que me pareció muy gráfica, dice: en el Uruguay cada peso que pone un uruguayo para su jubilación vale diferente según en qué caja lo ponga. Y efectivamente ese es el drama que tenemos, pero es el drama que hemos superado con la ley de seguridad social que votamos este año, porque va a una convergencia a 20 años, en donde las reglas de juego, los parámetros de la seguridad social previsional, en el caso de nuestro país, van a la convergencia, más allá de que siempre hay algunas diferencias que hay que admitir y que hay que mantener, pero en reglas generales vamos a un régimen previsional común, y eso también es equidad. Y en tercer lugar, la equidad se expresa en el derecho a los jubilados a trabajar, que también era desigual, porque hasta la ley había jubilados que podían trabajar, que podían cobrar una jubilación y seguir trabajando, y otros, la gran mayoría, que son los de industria y comercio, que no podían seguir trabajando porque tenían que jubilarse por todos sus aportes en el Banco de Previsión Social en Industria y Comercio. Ahora sí pueden hacerlo. Y pueden hacerlo también en jubilación parcial, reduciendo horario de trabajo, y pueden hacerlo en cantidad de trabajo. Y me parece que esas cosas son realmente muy importantes. Por otro lado, además de sostenible, además de promover la equidad, es una reforma la más participativa de toda la historia del país. A mí a veces me causa gracia cuando escucho desde la oposición decir: si ganamos vamos a convocar a un gran diálogo social por la reforma. ¿Y qué estuvimos haciendo 2 años y medio? Convocamos a una comisión de expertos de todos los partidos, con participación de representantes del PIT-CNT, de las cámaras empresariales, del movimiento de los jubilados, un año discutiendo, diagnóstico, propuesta. Después de eso se convirtió en un anteproyecto de ley que se entregó a cada partido y a los actores sociales para que hicieran sus aportes, sus modificaciones, sus propuestas, que se incorporaron, y después llegó al Parlamento. Y en el Parlamento volvió a ser objeto de modificaciones en virtud de los aportes que los distintos partidos hicieron. Pero durante el periodo que trabajó la comisión de expertos se recibieron 80 delegaciones. Comisiones barriales, universidades, centros de estudio, grupos de pasivos, grupos de vecinos. Más participación, más diálogo no ha habido en la historia del Uruguay. Por eso digo, es una reforma la más participativa en la historia del país, y también es una reforma a la uruguaya, gradual, sin saltos repentinos, sin cambios drásticos de un día para el otro. Es una reforma que, porque se hizo ahora, puede ser gradual, porque permite un proceso de transformación. En síntesis, entonces, hemos recuperado el empleo y el poder adquisitivo del salario, hemos transformado el régimen previsional uruguayo con las características que recién decía, hemos construido instrumentos para promover la empleabilidad, no lo voy a desarrollar ahora, pero hemos mejorado y cambiado varias de las reglas de juego de la negociación colectiva para hacerla más moderna, para hacerla más acorde a los dictados de la OIT, y hemos definido instrumentos para aumentar la protección de los derechos de los trabajadores. Esa es un poco
el resumen de este tiempo que nos ha tocado estar en la gestión del Ministerio del Trabajo.